In progress. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión vamos a mirar el capítulo 2 y vamos a tratar de desarrollarlo en esta ocasión hasta el versículo 4. Hasta el versículo 4. Uno de los propósitos de este estudio es, eh, es mirar que este libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, nos conecta muy claramente con la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o el Tanaj, donde igualmente el Mashiach se cumplió, ¿cierto? El, el sumo sacerdote, que es el orden de Melquisedec, y también el sistema sacrificial, porque él entregó su cuerpo, su corbán, y fue suficiente, ya no hay que hacer más sacrificios. Ese es el propósito, ¿cierto? Los propósitos principales, porque igualmente la gente todavía o lo estaban haciendo o querían hacer sacrificios o querían todavía que siguiera el orden que se había establecido, pero ya el Señor había modificado a través de su propia obra. Y por eso coloqué aquí análisis exegético y contextual, para que lo tengamos en cuenta y lo vamos a mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí vamos a leer inicialmente el versículo 1 de Hebreos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Aquí lo que estamos viendo y y no podemos desconocer el contexto de lo que se está hablando, porque si tú miras el versículo 14 del capítulo 1, está diciendo que los ángeles están dispuestos para que Dios igualmente sirva a aquellos que de una otra forma hemos conocido o somos herederos de la salvación, ¿cierto? Somos herederos de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor le está diciendo a ellos, a los hebreos, a los que conocían la Torá, a los que conocían las profecías, a los que conocían la escritura que tenían en esa época, le está diciendo, por tanto, es conectar con lo que está viniendo, escribiendo en la carta, donde se establece que está la preeminencia de Yehoshua sobre los ángeles, lo dice muy claramente desde el versículo 1 al 14 del capítulo 1. Y la conclusión es clara, si Él es mayor que los ángeles y portador de una revelación superior, mucho más grande, nuestra responsabilidad como oyente es mayor. O sea, entre más recibamos, más responsabilidad hay de parte de nosotros. Y por eso dice, ahí mismo en el versículo 1, dice que con más diligencia, que es necesario que con más diligencia atendamos, con más diligencia, con una obligación ante Dios, no es una sugerencia, es prestar atención, aferrarse, ¿cierto? A lo que Dios mismo ha establecido como un barco cuando pone el ancla o cuando se amarra, no sé cómo sería la parte técnica o específica, a un puerto o a un sitio donde le dé tranquilidad, le dé seguridad, le dé estabilidad. Por eso, el prestar atención desde el pensamiento bíblico, desde el pensamiento hebreo, es obedecer, es oír, es prestar atención, es el Shema Israel. Shema, presta atención, escucha, entiende y obedece. Lo que dice Deuteronomio 6:4. El no atender es rechazar. El no atender es rechazar, ¿cierto? Entonces, es necesario, es necesario que nosotros, por eso no lo vamos a leer, pero Proverbios 4 está hablando de que cuando tú vas a escuchar algo, cuando tú vas a prestar atención es porque lo vas a hacer. Si no, no presta atención. Tú lo puedes escuchar, pero no lo haces, no escuchaste. Desde el pensamiento bíblico, desde el pensamiento hebreo, eso no es válido. Y por eso yo quiero que miremos y vamos a detenernos un ratico
en este tema de que no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Resulta que aquí se usa una imagen náutica, ¿cierto? Una imagen de un barco en griego que describe que está a la deriva lentamente por falta de ancla o control. En el pensamiento bíblico, eso es equivalente a rebelión. Lo que lo dice ahí más adelante en Hebreos 3:12, perdón, ¿cierto? 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que hay gente que puede estar escuchando, pero su corazón está distante de Dios, está totalmente distante de Dios. Por eso, no sea que nos deslicemos, esto se conecta con la Torá, ¿cierto? O la ley de Moisés. El pueblo que desatendía la palabra en el Sinaí sufría consecuencias inmediatas, inmediatas. En Éxodo 12, vamos allá un momentico, Éxodo 12, están en el monte Sinaí y el Señor está dando instrucciones muy claras, muy claras. Y dice lo siguiente la palabra de Dios en Éxodo 19, versículos 12 y 13. Éxodo 19. Vamos a mirar por acá. Mira lo que dice. Y señalarás término del pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. O sea, cuando la escritura está hablando de que si vas a escuchar, si vas a recibir de parte de Dios, tiene que ser a la manera de Dios, tiene que ser según lo que Él ha establecido. Y aquí, en este versículo 1 de Hebreos capítulo 2, ¿cuánto más aquellos que desprecien la palabra de Machía? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, vamos a continuar aquí para tener presente. Antes de que entremos a especificar algunas cosas que me parecen supremamente interesantes, sumamente interesantes. No basta solo con oír, hay que aferrarse activamente. La palabra, Dios no nos lleva a que no tenemos capacidad de obedecer, no tenemos, lo que Él nos da es escuchar, Él nos da entendimiento, discernimiento y nos da la valentía para vivirlo. ¿Cierto? Él es el que actúa en nuestras vidas. El peligro no es solo apostasía abierta, sino deriva espiritual. O sea, hay cosas que no, hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando está diciendo acá, ¿cierto? Que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues a uno le llegan a decir, hablar de un evangelio o hablar del diablo o hablar de demonios o hablar de cosas que son ya catalogadas que no son de acuerdo a la escritura, pues tú no las vas a recibir, no las vas a atender. Pero si llegan verdades a medias o verdades con mentiras, entonces ahí cuando comienza una deriva espiritual, un evangelio light, un evangelio que no está fundamentado en la escritura, sino en interpretaciones, en conveniencias, en cómo justificarlo. La grandeza de la revelación aumenta nuestra responsabilidad. Entre más tú sepas, entre más tú estudios, entre más tengas revelación de parte de Dios, más responsabilidad. Ese es uno de los problemas que adolece la iglesia o el pueblo o los que están siguiendo supuestamente a Dios o estamos siguiendo a Dios, es que no hay coherencia. Hay tremendas revelaciones, tremendas enseñanzas, tremendos maestros, tremendas profecías, pero no hay responsabilidad, no hay coherencia. Se está deslizando, ¿cierto? Se está deslizando porque no se está aferrando activamente, no está buscando una coherencia.
La advertencia es contra y la indiferencia espiritual. La diferencia a la escritura, a la palabra, la imagen de la deriva de ese barco que no se ancla en el puerto o que no tiene esa ancla fuerte, tiene un fuerte matiz pasivo. El que no se aferra a la palabra la pierde lentamente. Me impactó mucho esa frase, me impactó mucho. El que no se aferra a la palabra verdaderamente la pierde lentamente. Entonces, por tanto, mis amados, es necesario que nosotros miremos aquí esta palabra deslicemos, una aplicación profética didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que anunció Moisés, los profetas y los salmos que han hablado de mí, ¿cierto? Se está cumpliendo en este tiempo. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no, el sacerdocio no según Leví, Aarón ni la tribu de Leví, sino el orden, ¿cierto? Es establecido por Melquisedec, es celestial, es directamente Dios mismo. Y segundo, ya no van a haber sacrificios. Entonces el Señor está mejorando, no cambiando, sino que está mejorando. Ya el sacrificio Él lo hizo y ya se va a manejar a través de Él. Y Él quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes, gente santa, cumplir lo que dice en Éxodo, cumplir lo que Él mismo dice en Primera de Pedro y también lo confirma en Apocalipsis, cuando va a ser el final, que seremos verdaderamente sacerdotes y gente kadosh. Entonces aquí comenzamos a mirar que este versículo 1 de Hebreos capítulo 2 tiene una conexión profética porque muchos tomarán el Evangelio y lo acomodarán en cosas que no tienen fundamento bíblico. Y ahí es cuando comienza, ¿cierto?, a haber problemas. Ahí es cuando comienza, y lo vamos a estar mirando, y se conecta, para que tomen nota, se conecta. Hebreos capítulo 2 versículo 1 se conecta con Gálatas capítulo 1 8 9 y con segunda de Juan 1 del 9 al 11 del 9 al 11. Entonces, Mauricio, qué pena, ¿me puede señora, repetir los versículos? Gálatas 1 Sí, 8 9 ok. y segunda de Juan 1 9 11. Lo vamos a estar Ok, mirando gracias. porque tiene una conexión con esto que estamos hablando que se desliza, que se va por un lado, que no se ancla en donde tiene que estar anclado, donde tiene que estar amarrado. Entonces, cuando en Hebreos capítulo uno está hablando de que Yehoshua es superior, ¿cierto? El mensaje de Yehoshua es superior al mensaje por medio de los ángeles. ¿Dónde lo sacamos nosotros eso? ¿O cómo lo fundamentamos más que sacarlo? Vamos un momentico a Gálatas 3:19, si alguien lo puede buscar, Gálatas 3:19, y nos vamos a dar cuenta, vamos a hacerlo en la aplicación de My Bible o quien tenga Strong o Yo lo tengo. tenga, bueno, ok, gracias. Mira, busca Gálatas, ¿cuál te dije? 3:19. 3:19. 3:19, ok, gracias. Gálatas 3:19, léelo, por favor. Entonces, dice, entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, muchas gracias. Si tú te fijas, Adrianita, o los que estén siguiendo, tiene como referencia unos pasajes. Hechos 7:53 Ajá. y Deuteronomio 5:5 Deuteronomios 5:5, muy bien. y Hechos ¿Lo puedes siete leer? cincuenta y tres. ¿Puedes leer de Deuteronomios? Sí, ya lo leo.
A algunos les aparece, bueno, léelo, léelo. Ya lo leo. Un momento, yo lo busco. ¿Deuteronomio es qué? 5:5. Ve 5. A ver. Mire Sí, cinco bien, cinco 5:5. vamos a ver si es eso. Entonces sí dice, yo, yo estaba entonces entre Hachén y vosotros para declararos la palabra de Hachén, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Ok, ok. ¿Qué está haciendo referencia Pablo cuando está hablando de Gálatas? ¿A través de quiénes fueron dada la palabra? ¿A quién está poniendo ahí? Yo estaba entre el Señor y vosotros para declarar la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué está hablando? ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué es la conexión que hay de Gálatas con esto? ¿Con qué está comparando a Moisés ahí, Pablo en Gálatas? ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un ángel? A ver, ayúdeme. ¿Qué es un Un ángel? enviado de Dios, ¿no? Un enviado ¿Cómo? a través de Mensajero, Dios. ¿Perdón? Un Elohim. Un mensajero. mensajero. Un mensajero, ojo, ojo, un mensajero. Tengamos cuidado con la influencia del pensamiento griego, donde muestran el ángel como algo gasparín, como algo gaseoso, como algo místico. No, un mensajero. Persona que Dios dispone para que lleve un mensaje. Usted y yo podemos ser un ángel, pero no lo manejemos como, porque ahí viene el tema de los ángeles, bueno, que ahorita vamos a ver una connotación importante que estaba pasando en el primer siglo, ¿cierto? Estudiando y mirando, me compartía la nena, mi esposa, que entre el año 60 y 70, 80 más o menos, en esta época, se estaba despertando, ¿cierto? Entre los judíos, el gnosticismo. Y el gnosticismo tiene como característica comenzar darles poder a los ángeles, culto a los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el autor de la carta a los hebreos, viendo el contexto que están viviendo ellos, ¿cierto? No es darle énfasis al mensajero, sino al mensaje. Y no comenzar a hacer de ese mensaje, ¿verdad? De ese mensajero un Dios, o que comiencen a hacerle culto. Y ahí donde está el problema, ahí donde tenemos que tener cuidado de no deslizarnos, no dejarnos llevar por palabras bonitas que entretienen, pero nos alejan de la verdad. Y aquí no es de este mundo temporal, ni los logros que conseguamos en este mundo, sino la verdadera, lo que nadie nos puede arrebatar, que es la eternidad en el Señor. Y por eso, dentro de esa misma dinámica, está Deuteronomio 33:2, ahí mismo. 33, vamos a ver si es este. Mire lo que dice acá, Deuteronomio 33:2, dice, y dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, el Señor dispone a quien tenga que disponer para dar su palabra, para dar su mensaje. Esto tiene una profundidad dentro de lo que estamos estudiando aquí en Hebreos, porque lo que está haciendo es que el mensaje de Yehoshua es superior al que recibieron a través de Moisés, a través de los profetas, que son ángeles, que son mensajeros de Dios, porque Él mismo vino a cumplir la palabra, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, no hay otro, porque ellos estaban metidos en otras cosas diferentes, tomando la verdad, pero le habían agregado otras leyes, otros mandamientos, que lo que hace es, ¿cierto?
es alejarnos de la verdad. Y a medida que estamos viendo que si en el Sinaí se pusieron límites, se pusieron claridad, mucho más ahora que nos ha sido revelado Machía a nosotros. Somos unos privilegiados, pero eso requiere más responsabilidad, mucha más responsabilidad. Por eso tiene esa conexión con Gálatas 1, 8, 9 y Segunda de Juan 9 al 11, porque Segunda de Juan es un solo capítulo. ¿Sabe cuál es el riesgo de deslizarse? ¿Sabe cuál es el riesgo? No te deslices. No es una cosa al vacío, es primero, ojo mis amados, tomen nota. A mí me impactó demasiado esto, porque es un tema muy sutil, muy sutil. Y la gente puede usar eso, mira que habla de ángeles. O sea que sí hay ángeles. Y los ángeles comienzan a manifestarse. No, y son mensajeros de Dios. Pero es que es la Torá, es la escritura. Dios ya nos dio la palabra profética más segura que es la misma palabra. Nadie le añade ni nadie le quite. Lo dice en Deuteronomio, lo dice en Apocalipsis y en otras partes también lo dice. ¿Sabe cuál es el problema? Que primero aflojamos el agarre a la verdad. Eso es lo primero que hacemos. No, tampoco tan intenso, tampoco tan literal. Mire que lo hice y no me pasó nada. No pasó nada. Vea, ese es el peligro. Lo primero es aflojas, baja la guardia. Lo segundo, otro mensaje ocupa ese lugar. Ya comienzas a manejar otras opciones. Ese es el peligro de todo. Y lo tercero, legitima al portador del mensaje falso. Es que sí, ese sí es el ungido. Ahí sí está la unción, hermano. Ahí sí está la verdad. Ahí sí está el poder de Dios. Mira que sí hubo resultado. Por eso en Mateo dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué dice el Señor? No los conozco. Hacedores de maldad, antitorá, anomía. No los conozco. Nunca os conocí. Lo dice en Mateo 7, ¿cierto? En Mateo 7, 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son los resultados de este mundo los que legitiman una salvación. No son los resultados de este mundo que legitiman que ese es el camino de Dios. El que legitima que es el camino de Dios es la escritura en toda su profundidad, en toda su profundidad. Entonces, aquí estamos viendo, ¿cierto? Que es una imagen, miren esto tan tremendo, una imagen, un barco que pasa por el puerto pero no amarra. Pasó, escuchó y estás en tu parecer, estás en tu conveniencia, estás en tu debilidad y no te amarras a la escritura. Me gustó ver algo que me compartió mi esposa ayer, nunca se le olvide que quien va llevando la barca es el Señor y quien está en la barca es el Señor, pero Él te llama a que tú remes. Tú tienes que remar. Claro, pero estoy anclado a la verdad. No hay fruto, no hay resultados, lo que sea, pero estoy amarrado a la verdad y sigo peleando la buena batalla. Y no decae mi ánimo. No decae mi ánimo. ¿Cuál es el peligro? La deriva empieza sutilmente con pequeños descuidos y termina alejándote de la verdad. Y comienza un paraevangelio que es el sustituto del evangelio, pero ya bajo una conveniencia y bajo un parecer. Por eso hay más de 50 y pico mil denominaciones en el mundo, donde cada uno, como ya tiene un liderazgo, como ya tiene la unción,
como es el mensajero de Dios, como es el carismático, como es el que te controla, como es el que te ha profetizado y han habido resultados, porque hay resultados. Y estás enfocado es en el mundo, y estás enfocado es aquí y el ahora, en el sentido de tu necesidad. En lugar de arrepentirte, en lugar de volverte a la escritura, en lugar de anclarte en la escritura, y que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo eso te alabaré, Señor. Aunque padre y madre me dejaren con todo eso, yo sé que tú me recogerás. Yo sé, Señor. ¿Y cuál es la advertencia que nos hace a nosotros, cierto? El Señor y la que comience, que comencemos nosotros y que mantengamos aferrados con firmeza a la palabra que ha recibido de Machía. Mira, hay momentos que uno no quiere nada. Todos vivimos esos momentos. Todos vivimos esos momentos que queremos tirar la toalla. Pero sea una cosa, no te sueltes, no te sueltes. Dile al Señor que te mantenga anclado a su verdad. Clámale. En tus luchas, en tus angustias, en tus vacíos, pero que no sea una barca a la deriva. Que ya el viento va para allá, vamos para allá. El viento va para acá, vamos para acá. No, no, yo tengo que mantenerme firme con el Señor, pero muy firme, muy claro con el Señor. En Él confío, en Él espero. Dice que si hay temor, si hay miedo, es porque no conocemos el amor de Dios. ¿Y qué es conocer el amor de Dios? Su palabra. Saber de que hay Dios en los cielos y en la tierra. Saber que hay un Dios que hay un testimonio de más de 5.000 años, donde hombres y mujeres, el Señor mismo les ha sostenido y les ha llenado esa esperanza del mundo venidero, no de este mundo efímero y pasajero. Y por eso vamos a conectarnos con Gálatas. Vamos allá, Gálatas. ¿Alguien si me puede ayudar en leer Gálatas? Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 8 y 9. Lo leo. Dale, gracias. 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. Gracias, Veranita. No aceptemos sustitutos. Cuando está hablando aquí, otro evangelio es lo que llama paraevangelio. Se cree que es un evangelio, pero no es. Todo el para es que no es legítimo, no es legítimo. Sea anatema, va en contra de lo que Dios ha establecido. Va en contra. Es entender, ¿cierto? Si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. Y que mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Algo importante del para evangelio es que parece. Parece, pero no es. Así es. Exactamente. Cuando es algo que ya es demasiado contrario, pues se identifica fácil. Pero el peligro del para-evangelio es el que es parece. De ahí la palabra paramilitar. Son los que cumplen funciones de militares, pero al margen de la legalidad. Aquí es lo mismo. O sea, el para-evangelio es que cumple como si fuese el evangelio, parece el evangelio, pero no lo es. Ujú. Ese es el peligro para mí, ¿no? Es que es Y sutil. lo delicado es que me lleva a ir en contra de Dios y me lleva a alejarme de tu verdad, ¿cierto? Esa deriva, se desliza. Pero me hace creer que estoy obedeciendo al Señor. Claro, Ese- total, total, por eso así es, amor, gracias. Claro, porque es que nos entretenemos
Estamos seguros. A mí nunca me veo lo que decía Oli la otra vez. Oliver decía, bueno, estamos en el camino que es. Normal, tal vez el día de mañana que no, que ese no era el camino. Ese es el problema. Que cuando tú tienes certeza y seguridad que vas por el camino que es, sigue avanzando. Así tú no veas el final, así tú no veas resultados. Pero yo estoy seguro que ese es el camino. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas han llegado a un lugar que no saben dónde están. Eso es súper, realmente delicadísimo. Y nos perdimos, no sé por dónde coger y por dónde coger. No. Y el Señor, ¿cierto? Nos lleva a nosotros, a que tengamos mucho cuidado. Por eso es que hay que estudiar. Lo que decíamos hace 8 días. ¿Para qué? Para que no nos metan gato por liebre. Para que no nos... Porque llegan y comienzan, mira, tengamos una cosa presente, mis amados. La lucha no es contra carne ni sangre, ni contra potestad y huestes de maldad. Nadie te va a llegar con un tridente o con cachos o con demonios o con cosas oscuras. No, nadie te va a llegar con eso. Porque tú inmediatamente, no, 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 eso no es de Dios. Pero sí te van a llegar con cosas de que no, pasajes mal interpretados y fuera de un contexto donde dicen, no, Dios ya abolió eso ya no hay que cumplirlo, tampoco tan literal, no, cualquier día es Shabbat, ¿cuál es el problema? No, es que la misma, es que esto ha cambiado, esto ha evolucionado, ya el marrano no se puede comer, ya eso ya porque tenía un gusano o porque daba un gusano, pero ya la técnica, la tecnología lo ha mejorado. No, ya eso de guardar Shabbat, eso de las citas, era en esa época, eso fue para Israel. Jesús es el Shabbat, porque eso es lo que se enseñaba. Ya Ese, nos estamos... Jesús es el Shabbat y en mí hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego. Descansa el día que te quede fácil. A mí me decía una Entonces, clienta, no, Adriana, es que en Colombia el día de descanso es el domingo. así, Imagínese. así es, no, por eso. Angelita, cuéntanos. Sí, que es, o sea, es contradictorio incluso para ellos mismos, porque dicen, es que el Shabbat es para Israel y no piensan cómo se llama el pueblo por el cual Dios viene, ¿cierto? Me repito lo último que no te entendí bien. Que dicen que eso es para Israel, pero precisamente el Señor dice que viene por quién, por Israel, o sea, que Ah, no viene por sí, ellos claro. entonces. Exactamente, exactamente. El tema es ese. El tema es que como bueno, no sé si de pronto muy castilla la palabra, nos han metido o nos han hecho creer cosas que resultado de 18 20 siglos, donde lo metieron en la mente, en el corazón y a la fuerza y por la sangre. Ustedes vienen a mostrarle la verdad, inmediatamente no podemos aceptarla. Y todo se convierte en sospecha. Pero cuando se viene, y mismo lo que tú estás diciendo, tan sencillo lo como que va a decir Ángela, listo, ustedes son de Israel, pero ustedes por quién viene, vamos a leerlo en tu Biblia, por quién viene el Señor. Y va a leerlo y dice en Israel, ahí dice, no, 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 es que eso cambió. No, 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 ya no es Israel, o es que ya nosotros somos Israel. Bueno, pero entonces son Israel para que el Señor venga, pero no son Israel para cumplir lo que dice que es para Israel. pero bueno, y todavía se contradicen más todavía. O sea, se enredan. Y ahí nos tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Mira, mis amados, esto tiene que traer nosotros más atención porque se nos exige mucho más se nos exige, porque ha sido revelada esa verdad y, y estamos llamados a dar testimonio, no es porque yo lo tenga que hacer, ni mucho menos, sino como decía Pablo, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo hago. Entonces, ese otro evangelio, un mensaje que pretende reemplazar el original. Recordemos, me imagino que ustedes ya lo han leído, la teología de la suplantación, o la teología del reemplazo. Entonces, igualmente,
se justifica bajo una conveniencia de que ya no es. Soraya, cuéntanos. Buenos días, qué bueno saber de ti, qué bueno que estés por acá, Buenos Soraya. días, ¿cómo están? Salón. Shabbat shalom para todos. No, Mauricio, digo que hay unas cosas que se prestan a confusión, ¿cierto? Porque cuando uno lee, por ejemplo, ahí mismo en Hebreos, en el 8:13, también dice, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces ya en el 9:10 empieza a decir que solo comidas, bebidas, diversas cosas y que ahí está abolida, hasta dicen que está Así es. abolida, una parte Así de él. es. Entonces eso se presta a que se haya interpretado de esa manera, si no se Así tenía el es. conocimiento anterior. Entonces yo digo que también esa parte, esas confusiones vienen también de estas traducciones del mismo desconocimiento, ¿no? Porque si uno se viera, fuera nada más por eso y viera pues, que eso está bien, con buena traducción y todo, uno diría que sí, que eso está abolido todo, porque él lo dice que está Claro, abolido. claro, claro, así es. Muchas gracias. Mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Sí, es que lo que dice Soraya es muy importante. A ver, porque no es que solamente desconozcamos la escritura, porque es por eso, también porque no desconocemos, porque no estamos viendo el contexto, sino que se están tomando textos sin mirar de qué se está hablando, sino también porque a nosotros, de una manera, ahora que tú hablabas de que han sido varios siglos en donde hemos aprendido a la fuerza una mentalidad, a nosotros no nos enseñaron y no aprendimos desde chiquiticos a hacer preguntas. Porque si tan solo nosotros nos hacemos preguntas, pues vamos a encontrar que hay algo en ese discurso que no cuadra. Y si no cuadra, pues entonces vamos a querer buscar cuál es la respuesta. Porque no es lógico que en una porción diga la escritura que lo que ya tiende a desaparecer lo antiguo y no sé, y en otra parte el mismo Jesús dice que venga, que la ley no ha sido abolida, que él no la vino a abrogar, sino a cumplir. Y Pablo en otra parte dice que hallamos que la ley es buena, santa, justa, como vimos en Romanos. Entonces, pero como nosotros no aprendimos primero a conectar, ¿cierto? A ver como un todo, sino como pedacitos, porque así aprendimos muchas cosas. Y segundo, no aprendimos a hacernos preguntas. O sea, como que simplemente el que está hablando allá nos dice nos da un conocimiento, nos expresa una idea y ya la vamos incorporando y ya la vamos dando por hecho. Entonces son varias cosas que se conjugan y que nos han hecho precisamente por muchos siglos como ir repitiendo las cosas sin sentido, porque es que no tiene sentido que en una parte diga que la ley tiende a desaparecer, que es obsoleta supuestamente, y en otra pues veamos que antes Josué o Jesús en ese tiempo y el mismo apóstol Pablo pues la llaman como santa, el mismo Salmo 119. Entonces eso es lo que nosotros cuando hablamos del primer versículo de Hebreos 2 y cuando estamos hablando del para evangelio, creo que es una necesidad pedirle al Señor que nos dé la capacidad para hacernos preguntas y para conectar y para cuestionar lo que estamos escuchando. No es solamente como, ay, sí, tan bonito el tema, ay, sí, no, no. A ver, venga, miremos, esto cómo lo dice aquí, esto aquí cómo concuerda con esto, pero entonces aquí porque parece como que dice lo contrario. Y ahí vamos aprendiendo a estudiar la escritura, porque eso es lo que nos está pidiendo aquí este Hebreos 2. O sea, tener más atención de las cosas para tener una fe, para poder exhibir la fidelidad de una manera más clara, ¿cierto? Y poder dar ese fruto. Ok, ok, amor, muchas gracias. Muchas gracias, así es. Por eso, Liliana levantó la mano, cuéntanos, Liliana. Ah, gracias, Mauricio. Mauricio, lo que pasa es que también en el cristianismo a uno nunca le enseñaron, a uno le decían era que uno era, que Dios venía por su pueblo, pero que uno venía, que Dios venía por su pueblo, pero a uno nunca le enseñaron o uno nunca como que sabía que el nombre Israel, porque uno tenía en su cabeza era que Israel es el estado que queda pues en Medio Oriente,
¿sí? Y las personas que habitan allí y eso, pero nosotros, también estaba como en nosotros preguntarnos, bueno, y si el Señor viene por su pueblo, ¿cómo se llama? Entonces son cosas que a uno no le enseñan tampoco, o como decía tu esposa, uno no se pregunta, bueno, el Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su pueblo, yo soy su pueblo, pero el Señor le está hablando aquí a su pueblo con un nombre. Entonces eran cosas que, por ejemplo, yo desconocía, y a mí quien me enseñó como de eso fue un poco fue Ángela. Ella me hacía como un par de comentarios y yo decía, oiga, sí, pero tiene toda la razón. O sea, yo no le podía refutar porque ella, no refutar o no decir, no, es que no es así, sino por el contrario. Entonces, a lo que yo voy es que nosotros que ya hemos aprendido, sí, ya conocemos su nombre, cuál es su nombre, cómo se llama su pueblo, bueno, y otras cosas que iremos aprendiendo en el camino es enseñarle a otros, porque probablemente a otros nadie le ha instruido o nadie le ha enseñado, o la tradición es lo único que le ha enseñado. No, pero y yo, por ejemplo, cuando una vez le dije a una señora lo del cerdo, ella me dijo, no, es que mi pastor me dice que, ¿sí? Entonces no es, y por ejemplo a mi Ángela no me decía, es que mi pastor me dice, no, es que mire lo que dice en la Biblia, es que mire cómo dice aquí en la Biblia. Entonces es que Mm. nosotros también seamos esos mensajeros de Dios para irle mostrando a las personas a través de la escritura qué es lo que está allí, y para que ellos comprendan, así como algún día, sí, tiene razón, o sea, va uno comprendiendo que eso está ahí en la escritura. Qué buen aporte, gracias Liliana. Buenísimo lo que acabaste de ese ejercicio tan sencillo que acabaste de dar, que es una realidad, porque recordemos que ya el tema de una denominación, de un pastor, de una autoridad sobre uno, es que usted ya no piensa, sino que otro piensa por usted. Y él es el que legitima y es el que te da la seguridad de que estás haciendo bien. Entonces, por eso la gente acude y, no, y uno normalmente lo hacía, acudía al pastor porque se supone que era el mensajero de Dios, que era la autoridad puesta por Dios, pero nunca iba a lo que tú, así tan sencillo como te lo mostró Ángela, que la autoridad es la escritura misma, es más, se usa mucho el término de la sana doctrina. Y resulta que la sana doctrina es lo que ha establecido el mundo o las religiones o denominaciones bajo un parecer de ellos, pero no la sana doctrina es la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, con todo lo que implica, ¿cierto? Todo lo que sabemos de un estudio serio, responsable, coherente, no para, como tú lo decías ahorita, no es un tema de un territorio, no es un tema político, sino que es un tema de identidad, es un tema... Pastor, se me armó el volumen, No, no me escuchan ahí. Sí, muy yo te escucho poquito. bien. De pronto te bajó el volumen a ti, César. Mira a ver si, Sí, fíjate de pero pronto en el... lo cuadré y no, lo mismo. Yo te Ah, escucho igual. No, Mauricio, sí se va la voz. así te Pero va yo a ti, Amparito. por el lado mío está bien, Sí, yo lo oigo Yo bien. lo estoy escuchando bien, perfecto. Sí, Yo creo que entonces de la pronto es señal de de tema de nosotros. señal de internet. De Voz de pronto. trompeta. Sí, Pero de pronto sí. aprovecho para decirles a todos que qué bueno que esto que estamos haciendo, este ejercicio, gracias porque veo que hay muy buena participación hoy. Que también compartamos las enseñanzas con otras personas, porque eso que está compartiendo Liliana, mire que fue a través de Ángela y la seguridad es esa, es la escritura misma, no es lo que yo piense ni lo que alguien diga o que ya yo no pienso, sino que él piensa y él dice lo que, lo que supuestamente es la verdad, pero la verdad es una sola. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el tener cuidado de deslizarnos, porque a veces podemos estar conociendo palabra, pero no estamos teniendo el contexto de la palabra. El contexto y teniendo unas cosas esenciales y no negociables, como por ejemplo que es un solo Dios, es un solo pueblo y es una sola escritura.
y es una sola verdad. No pueden haber nosotros eh, opciones, ¿cierto? Opciones, como lo decíamos ahorita, cuál es el peligro de deslizarse? Es aflojar ese agarre a la verdad. Cuando aflojamos, cuando bajamos la guardia, cuando comenzamos a prestar oído a lo que no es de la Biblia, comenzamos a escuchar al que no tenemos que escuchar. Nosotros tenemos que cuidar la salvación, mis amados. ¿Y cuál es el problema? Que después llega otro mensaje diferente y va ocupando tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Esa verdad va cambiando por otra y esa verdad es mentira. Y resulta tú legitimando o aprobando al portador de ese mensaje falso y pone en duda a quien tiene la verdad y lo cuestiona y se deja afectar y comienza la duda en tu corazón. Ese es el peligro de todo esto. El peligro es que siembra la duda en tu corazón. Eso es como en un matrimonio. Es como en un matrimonio. Puede ser él la mejor persona y todo. Yo no tengo nada que hablar con él o con ella, dependiendo. No, pero es que mira, es que muy querido. No, no, tú estás abriendo puertas y estás dando espacio para que otro supla lo que tiene que suplir tu esposa. Más bien habla con ella o habla con él, que no está supliendo, que no está atendiendo, que no me está dando libertad, que no me estoy sintiendo amado, ni valorado, ni estimado. Háblalo. No lo comparta con otro extraño, porque ese extraño, así tenga una buena intención, va a ir ocupando un espacio en tu corazón, que te va robando lo que tú tienes. Y eso pasa en el Evangelio. No tengo nada que hablar contigo. No tengo nada. Quien no recoge conmigo desparrama. No, pero venga, no, tampoco, no sea tan intenso. No sea extremista. No sea extremista. No, yo soy radical, porque la verdad es una sola. Hay que ser radicales, no extremistas. Pero tampoco soy extremista. Entonces, esa es la advertencia que nos está haciendo acá. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Que estás atando tu vida a un muelle falso que no lleva al destino de Machía. No te lleva. Una corriente falsa que arrastra el barco mar adentro. Una corriente falsa que te está alejando. Y eso es lo que está diciendo. Por eso, por eso dentro de las cosas para tener en cuenta, si quiere tomar nota, no vaya a arrancar la hoja ni vaya a tachar la Biblia, pero tome una nota. Ese Gálatas 1:9, ¿cierto? Donde dice que diferente, dice Gálatas 1:9, dice, eh, os predica diferente evangelio, más no dice diferente o contrario, sino que aquí lo que está diciendo es el peligro, acá se nos advierte es que si no escuchamos atentamente a la perfecta ley con diligencia, ¿cierto? Es parece verdadero, pero no lo es. Parece verdadero, pero no lo es. Predica diferente es no diferente, sino que va en contra del evangelio, que va en contra de la escritura. No es, ¿cierto? Parece verdadero, pero no es, ¿cierto? Hay que tener cuidado nosotros porque en todo ese contexto de que están viviendo, ¿cierto? El primer siglo, el pueblo de Dios, están viviendo una transición donde Machía cumplió la palabra y ya no hay que hacer sacrificio, ya no es según el orden de, 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 de los levitas, sino el orden de Melquisedec, sino no el orden de Aarón, sino de Melquisedec. Ya aquí tenemos que tener nosotros, ¿cierto? Tiene mucho cuidado, porque el Shema es,
Si no escuchamos atentamente a la perfecta ley con diligencia, ojo, con diligencia, podemos hablar en sentido paralelo a la verdad. Paralelo a la verdad. Es hablar de un mensaje que parece verdadero, pero no lo es. No lo es. Mauro, ese Gálatas 1:9 tiene una concordancia que es Romanos 16:17, Dígale. que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis Mm, aprendido y que os mm, apartéis de ellos. mm. Tiene vigencia hoy en día, mis amados. En carne propia lo hemos vivido. Ahí sí, como dice el cuento, no nos lo contaron, ni lo vimos, lo vivimos. Y viviéndolo tenemos que aprenderlo. No le diga, ahí te lo vamos a ver si nos da el tiempo, si nos da el tiempo con segunda de Juan. Porque es que nosotros, ay, pero, ay, tan intolerante. Ay, no, pero tan radical. No, yo lo que me ha costado conseguir, yo lo cuido. Yo soy radical. Yo no estoy ni loleando con la vecina, ni loleando con la compañera de trabajo, nada. Yo valoro mi matrimonio, valoro mi vida, valoro al Señor. Yo valoro cada peso que consigo. No lo voy a gastar en cosas triviales, porque me ha costado. Y así es el Evangelio. A nosotros nos ha costado, mis amados. Nos ha costado, a ustedes les ha costado también. Ante sus familias, ante sus amigos. ¿Sabes lo que estaba diciendo Adrianita, lo que estaba diciendo Liliana? La familia misma nos ha costado. Cuidemos la salvación. No nos deslicemos, tengamos cuidado. No prestemos oído a aquello que vaya en contra de Machía. No prestemos atención. Vamos a leer los pasajes si me pueden ayudar. Hechos 15:24. ¿Cuál fue el que tú leíste, Adrianita? Romanos 16:17 Y el está ahí en la 18. concordancia. Y el 18. El Lee el 18 18. dice, Lee el 18 porque también. tales personas no sirven a nuestro Señor Machía, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. ¡Ojo! Mis amados, es mi responsabilidad. Qué pena que sea tan escuelero, pero es mi responsabilidad. Como atalaya, les digo, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Hay que ser astutos como serpientes, hay que ser astutos. No, no le dé la bienvenida. Ay, pero no, tan inhumano. No, no, no. Yo tengo que valorar lo que he conseguido. Tengo que estimar lo que he conseguido. Mi vida vale demasiado y lo que he alcanzado yo no lo voy a tirar por un momento y lo voy a tirar por todo por un sifón. No, no, mis amados. Tengamos bien claro eso. Alguien que me ayude, Hechos 15:24, ya leyó Arielita Romanos 16, 17, 18. Hechos 15:24, si alguien me puede ayudar. Segunda de Corintios 11, 13, 14. eh, Efesios 4:14, 4:14. ¿Alguien puede Yo te leo, o- Mauro. Yo te leo aquí Hechos 15:24. Ok, gracias. ¿Quién lee segunda de Corintios Entonces, 11, 13, 14, por favor? yo se lo leo. Ok, gracias, muy amable. Efesios 4:14. Yo lo leo, Ángela. Ok, Angelita. Colosenses 2, versículo 4 y versículo 8. Vamos a mirar Al- estos pasajes. Colosenses 2, 4 y 8. ¿Quién lo puede leer?
Lo leo yo, pastor. Ok, Romina, muchas gracias. Ok, Hechos 15:24. Vamos a mirar estos pasajes tomando como referencia el que leyó ahorita Adrianita, que es que debemos tener mucho cuidado porque pueden estar hablando de un evangelio, pero no es el evangelio de Machía, sino otro evangelio diferente al de él. Hechos 15:24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la Torá. Ok, ok. Aquí, gracias, Angelita. Aquí, aquí está hablando de que están imponiendo de que hay que circuncidarse para ser salvos, ¿no? Están poniendo que no es el evangelio de Machía. Esa es de las cosas que tenemos que uno analizar, lo que decía ahorita Soraya y mi esposa, del contexto, del contexto, ¿cierto? Porque aquí dirá, vea, pero dice perturbando vuestras vidas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea que si ve que no hay que circuncidarse ni guardar la ley, los están perturbando. Pero está hablando de los judaizantes, está hablando de los que ponen las obras para ser salvos y que están poniendo que tienen que cumplir, ¿cierto? Lo que ellos ya cumplieron para poder ser salvos. No, la salvación no es por obras. Aún en eso, lo que decía mi esposa ahorita, usted llega con una cosa rarísima, pues usted no la va a aceptar, pero esto sí llama la atención. Y lo que leía Soraya, mire que sí, vea, sí ve que sí cambió. Entonces por ahí hay que estudiar, por eso hay que mirar el contexto, por eso hay que cuidar nuestra salvación, sacar tiempo para poner esa ancla bien fuerte, bien amarrados a ese puerto seguro. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 11, 13, 14. sí, gracias, Carmencita. La palabra. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Masía. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo, ¿ah? Sí. Ahí todavía, es que, mira, si pasó en esa época, pero de que la escritura misma nos advierte a nosotros, es lámpara a nuestros pies, la escritura es lámpara a nuestros pies. ¿Qué le conviene a los sistemas religiosos? Que usted no estudie, que usted no estudie, que usted se vuelva, con todo el respeto, se vuelva más flojo y otro piense por usted y otro decida por usted. No, no, aquí lo está diciendo muy claramente, ¿cierto? Porque se disfrazan y usan Según, palabras lisonjas. perdone, pastor, segunda Corintios, ¿qué? Versículo Segunda 4. de Corintios 11, versículos 13 y 14. Gracias. 13, Ok, Efesios 4, 4:14. 14. Dice, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Ujú. Entonces aquí ya el conocer, el estudiar, el congregarse, el vivirlo, todo lo que Dios nos llama a que hagamos, nos va a dar discernimiento, entendimiento. No vamos a ser tan frágiles, tan inocentes, que nos vamos a dejar por cualquier brisita que nos saque del camino. Tenemos que tener, porque ¿cómo te vas a dar cuenta si es estrategia de hombres o es la palabra de Dios? Porque hay estrategias, claro, y hay que ser estratégicos, claro que sí, pero una cosa es que las artimañas del error, eso de tomar pasajes sin un contexto, de tomar palabras acomodadas, pues es la estrategia del engaño y muestran un evangelio que no es. Pero mira.
Dios te ama, Dios es amor. Y el amor cubre multitud de faltas. El amor no busca lo suyo, o sea que usted tiene que es buscar cómo te sientes bien, cómodo. Y resulta que no está hablando de eso. Y no está hablando de un sentimiento, ni está hablando de emociones. Está hablando de la escritura cuando está hablando de amor. Entonces mira que si lo van seduciendo, lo van cautivando, lo van alejando y lo van enredando. Colosenses. Y si tiene otros más por allá, ustedes compártamelo porque nos enriquece. Colosenses 2:4 y el 8. Bien. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Ok, muchas gracias, Romina. ¿Está siendo claro el mensaje hasta acá, mis amados? Les pregunto, ¿los pasajes están siendo pertinentes? Sí, mucho. ¿Están acorde? Y que igualmente nosotros recordemos que hay tendencias en esta época que está de los Gálatas, de los hebreos, del primer siglo, están siendo, aparece el movimiento gnóstico, ¿cierto? Dentro del judaísmo y tiene que ver con el culto a los ángeles. Por eso el autor comienza dejando claro que Yehoshua no es un ángel, no es un ángel. Esto es bien, bien importante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a continuar. Aplicación. Aplicación, mis amados, en este de Gálatas. Discierne todo mensaje, aunque parezca más atractivo o moderno. No te dejes enredar, no te dejes engañar, ¿cierto? Si es diferente, no lo recibas. Ahora, segunda de Juan, yo creo que nos da el tiempo, al menos terminar esta parte. No legitimes al falso. Alguien que lea, por favor, segunda de Juan, por favor, si me ayuda. Segunda de Juan, es un solo capítulo, en el versículo 9 al 11. 9 al 11. Yo lo tengo. Dale, gracias. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Mashiach, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. ¿Y cómo se leería? No tiene Abba, es decir, al hijo, al heredero. Ujú. Que tiene Ese I Abba es Kai, también, él tiene al ese I heredero. es Kai, ese I es Kai y es acumulativo, Es es decir, decir, así, tiene Abba, es decir, al heredero. Volvámoslo a leer exacto. entonces para que se entienda. Ok, gracias. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Mashiach enseñó, no tiene a Elohim, pero el que Ujú. permanece en esa enseñanza y tiene a Abba, es decir, también al heredero. Si alguno Eso, va a muy bien. visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciben en casa ni lo saluden. El 11. ¿Es hasta cuál? Porque 11. quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Ahí sí no aplica Tremendo. tremendo porque, no, es que yo, es que, ay, no, va a quedar como grosero, voy a quedar como, no, ese tipo tan fastidioso, tan extremista, porque usan esa palabra, ¿no? Extremista. Porque el ser extremista tiene una connotación muy fuerte, ¿cierto? Que eso es los que se inmolan, los que matan al otro, los que no toleran. No, no, es que no tengo. La luz no va con la oscuridad, la luz. Mira, esto lo aprendimos con mi esposa hace, yo creo que por ahí unos 30 años. Yo creo que 30, 28 años, 29 años. Uno no, pero ¿cómo no lo va a atender? Mira cómo está sudando, mira cómo tan duro que le toca. No, pues es que está tocando puerta a puerta y mira ese esfuerzo que hace. No, no le di bienvenido. No, no.
No, bienvenido participa en sus malas obras, sino trae el mensaje que Abba es el mismo heredero, es la misma imagen que Él se manifestó en medio de nosotros. Y que no vino a abolir la escritura, sino a cumplirla. Y si Él la cumplió, mucho más nosotros, mucho más nosotros. Te mire, el texto clave aquí no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El griego extravía, que es desviarse, cruzar límites que no debes, no te limites, no pase, valora tu vida, cuida tu salvación, cuida tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, tu tranquilidad, cuídala, por favor. Imagen, permitir que entre el barco perdón, permitir que entre el barco equivocado, perdón, entre el barco equivocado y abastecerlo. El equivocado le da entrada y tú lo abasteces, escuchándolo, acompañándole, atendiéndole. Peligro, ser cómplice de la distorsión de la enseñanza de Machía. Ser cómplice. Aplicación, no de voz. Apoyo ni plataforma a quien adulteran la verdad. No demos, no demos respaldo, ni demos like, ni demos visto bueno a aquel que traiga un mensaje diferente. Mira el resumen que les hago aquí integrado con los tres versículos. Me gustó mucho este resumen integrado. Hebreo 2:1, cuando dice desliza, que el problema es que se puede deslizar por no atender la verdad. Aférrate para no deslizarte. Aférrate a la palabra. Valora tu vida. Valora lo que has conseguido. No lo tires a la borda. Gálatas 1:8-9. Rechaza sustitutos del evangelio original. Recházalos. Y segunda de Juan 1, del 9 al 11. No apoyes ni promuevas al falso maestro, porque son buenos maestros, son carismáticos, elocuentes, pero engañadores. Porque el que es auténtico y puede equivocarse y puede que no sea el más carismático, porque no se trata de él, sino de la verdad, de lo que anuncia. Entonces, aplicación práctica, mis amados, ya para terminar. La disciplina. Estudia y guarda lo que has oído de Machía en su contexto bíblico. No lo saque de contexto porque se convierte en un pretexto. Discernimiento. Examina todo mensaje y compáralo con la enseñanza original. Por eso hay que estudiar. Separación. No des espacio ni difusión a mensajeros que adulteran la palabra. Quería compartirles esto, mis amados. Espero que sea de bendición para todos nosotros.